Hola, soy Héctor Manjón, cardiólogo en el Hospital Ramón y Cajal, y vamos a hablar sobre los fármacos en cardiología. No es un tema directamente muy preguntado en el examen MIR, no nos preguntan habitualmente por mecanismo de acción, pero sí que es interesante que lo conozcamos a la hora de saber los distintos síndromes cardiológicos, cuáles son los fármacos fundamentalmente que nos aumentan la supervivencia y cuáles son los efectos adversos que deberíamos tener en cuenta a la hora de tratar a nuestros pacientes y responder bien las preguntas. Es un tema que yo no me empezaría a mirar de un inicio, sino que lo miraría después de haber visto toda la cardiología, para tener un poco ya una visión un poco más global, porque hay algunos grupos farmacoterapéuticos que se utilizan en distintos síndromes y después de haber visto toda la cardiología, pues sobre todo en la parte de las indicaciones, que es de lo más importante, seremos capaces de comprenderlas mejor. Vamos a empezar a hablar de los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este es un sistema que nos ayuda, en definitiva, a reunir un mayor volumen circulante y inicialmente esto puede ser beneficioso, pero a la larga y especialmente en el paciente que tiene insuficiencia cardíaca con FEBI reducida, pues produce una serie de efectos que pueden ser deleterios. Este sistema empieza con la síntesis y secreción hepática de angiotensinógeno. El angiotensinógeno es escindido por la renina y pasa a angiotensina 1. Y la angiotensina 1 en el pulmón pues se convierte por la acción de la enzima conversora de angiotensina en angiotensina 2, que es esta ya la que tiene los distintos efectos. ¿Qué efectos tiene? Pues va a estimular el sistema nervioso simpático, va a estimular la hipófisis y a segregar hormona antidiurética, va a producir angiotensina vasoconstricción a nivel de los vasos. Y va a acabar produciendo también la síntesis por la corteza suprarrenal, la secreción de aldosterona. Que es la que, en último término, pues tiene el papel de reabsorber el sodio, y con ello pues arrastrar agua. Los distintos fármacos que tenemos para actuar en este sistema pues van fastidiando los distintos puntos de todo este eje. Tenemos fármacos como el aliskiren, antagonista de la renina. Tenemos los inhibidores de la enzima conversor de angiotensina, que inhibirían este paso, los IECA, todos los que acaban en pril. Tenemos los antagonistas del receptor de la angiotensina 2, los ARA2. Y después tenemos los antialdosterónicos, antagonistas del receptor mineralocorticoide, fundamentalmente espironolactona y eplerenona. Y dentro de toda esta amalgama, pues tenemos uno un poco especial que reúne dos mecanismos de acción, que es como un ARA2 unido a un inhibidor de la neprilisina, que es el sacubitril valsartán. Este fármaco, ahora es de primera elección, sustituye y está en un nivel superior de recomendación respecto a los IECA y los ARA2 para la insuficiencia cardíaca con FEBI reducida y une de forma covalente los fármacos, los principios activos sacubitril y valsartán, por así decir, reuniendo los efectos de un ARA2 y la inhibición de la neprilisina. ¿Qué es la neprilisina? Sabéis que ante aumentos de la presión y del volumen en las aurículas, pues el corazón segrega BNP. Este BNP se degrada por la acción de la neprilisina. Y aquí es donde va a venir a actuar el sacubitril o valsartán.
¿Por qué queremos esto? Si es un mecanismo fisiopatológico, sí, es un mecanismo fisiopatológico, pero es que el BNP tiene efectos beneficiosos. El BNP es natriurético, es vasodilatador y, pues, en un inicio podría tener efectos terapéuticos, ¿no? Lo que pasa es que el BNP directamente no se puede administrar, así que lo que hacemos es inhibir la enzima que degrada el BNP y así aumentar la disponibilidad de este péptido. Cuando el paciente va perdiendo volumen intravascular y el BNP, porque sí, va decayendo, pues el sacubitril/valsartán tendrá menos efectos, o sea, seguirá teniendo el mismo efecto sobre la N-prilisina, lo que pasa es que no se va a degradar nada porque ya no existe BNP. Pues bueno, es un mecanismo que tiene un fármaco que tiene un mecanismo bastante inteligente. Vamos a ver entonces cuáles son las indicaciones que tienen estos fármacos. Si empezamos por los IECA y podemos extenderlo a los ARA2, porque son prácticamente superponibles, los utilizamos en los tres contextos básicos. El primero sería, el más obvio, ¿no? Pues la hipertensión arterial. Las guías de hipertensión arterial dicen que iniciemos con un IECA o ARA2 y que le asociemos un calcetagonista, idealmente de hidropiridínico o tiacida, y de ahí ya pues sigamos para arriba. Es especialmente útil en la hipertensión arterial renovascular, pero está contraindicado si existe estenosis bilateral de las arterias renales. Lo utilizamos también en el contexto de la cardiopatía isquémica, sobre todo si el infarto es anterior o ha quedado con disfunción ventricular. No es indicación 1A si no ha quedado no es un infarto anterior, ni ha quedado con disfunción ventricular, ni es diabético, pero sabéis que siempre solemos asociarlos el paciente lo tolerable, ¿de acuerdo? Si quedase con disfunción ventricular o hubiese cursado el infarto con insuficiencia cardíaca, pues sí que sería indicación 1A y estaríamos obligados, por así decir, a ponerlo. Y la otra indicación es la insuficiencia cardíaca con FEBI reducida. Sabéis que idealmente pues, deberíamos utilizar el ARNI, el sacubitril/valsartán, pero pues a la práctica son fármacos más caros y que en ocasiones pues el paciente acaba recibiendo IECA y ARA2, aunque lo mejor para él, para mejorar su supervivencia, sería el sacubitril/valsartán. IECA y ARA2 son intercambiables. Sabéis que como efectos secundarios de IECA, lo que principalmente tenemos efectos adversos, lo que principalmente tenemos es la tos de los IECA. La tos, son teratógenos y pues ya hemos dicho que no se pueden utilizar en la estenosis de la arteria, la estenosis bilateral de las arterias renales. Son fármacos que están contraindicados en insuficiencia renal aguda, de hecho deberíamos quitarlos, pero que son uno de los tratamientos de elección para la insuficiencia renal crónica, porque otro de los efectos que tienen por vasodilatar la arteriola aferente es que disminuyen la proteinuria. Muy bien, si aparece la tos, que sería uno de los efectos adversos más frecuentes, podría aparecer también angioedema, podríamos cambiar al paciente a ARA2 y en teoría nada de esto debería ocurrir. Siguiente fármaco, pues lo hemos dicho, los ARNI. ¿Cuál es su indicación? La insuficiencia cardíaca con FEBI reducida. En el ensayo clínico ganó por goleada al enalapril y aumenta la supervivencia con respecto a este. Así que si los pacientes lo toleran, todos deberían recibir sacubitril/valsartán en lugar de enalapril o ARA2. Y los últimos ya que tenemos en este grupo, que merece la pena que comentemos, son los antagonistas del receptor mineralocorticoide, espironolactona y eplerenona.
Sobre estos dos, la espironolactona pues, produce ginecomastia, es uno de los efectos adversos más frecuentes, y que este efecto no lo tendría la eplerenona. ¿Dónde lo utilizaríamos este fármaco? Pues lo utilizamos en el mismo contexto, insuficiencia cardíaca con FEBI reducida. Sabéis que hay 4 patitas, y SGLT2 beta bloqueante, inhibidor del receptor, inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona, IECA o sacubitril/valsartán, y el antagonista del receptor mineralocorticoide. Así que es una de las patas fundamentales. También lo utilizamos como antihipertensivo, lo utilizamos como diurético, pero a una dosis superior a las que utilizamos para la insuficiencia cardíaca con FEBI reducida, y podríamos utilizarlo en concreto para la hipertensión arterial cuando es debida a la hiperplasia suprarrenal, ¿no? Por ser ahí, por actuar de forma sistémica, no tendría utilidad pues, cuando es por síndrome de Cohn o algún tumor secretor, ¿no? Es para la hiperplasia en general, ¿vale? Vamos a pasar al siguiente grupo farmacoterapéutico. Hablemos pues de los diuréticos. Los diuréticos los veis en nefrología y sabéis que de forma secuencial actúan como a distintos niveles de la nefrona. A ver. Muy bien. Bueno, a nivel del túbulo proximal, principalmente se reabsorbe muchísimo sodio y péptidos y glúcidos, ¿no? Entonces, a este nivel, empezando por hacerlo en un orden secuencial, tendríamos fármacos como la acetazolamida, y los ISGLT2, que sabéis que se han puesto de moda, son una de las 4 patas fundamentales para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con FEBI reducida. ¿Qué tenemos que saber de la acetazolamida? Pues que lo que induce es muchísima pérdida de bicarbonato, y con esto pues, podría producir acidosis metabólica, ¿no? Es un efecto que, pues, aunque no es un diurético que solamos utilizar de forma crónica para los pacientes en casa, como nuestros pacientes en cardiología están tratados con muchísimo diurético y frecuentemente tienen alcalosis metabólica, cuando les introducimos la acetazolamida y hay mucho bicarbonato disponible, ese bicarbonato se orina y con ello arrastra muchísima agua. Entonces lo solemos utilizar en ciclos de 4 o 5 días de forma puntual cuando el paciente viene muy congestivo, pero no tendría un poder diurético muy importante. Los IGLT2, más que como efecto diurético, los utilizamos como fármacos antirremodelado y para la insuficiencia cardíaca con FEBI reducida, ¿no? Serían una especie de furosemida, por así decir, pero pro. ¿Cuáles son los efectos adversos de los ISGLT2? Pues fundamentalmente las infecciones urinarias, sobre todo por hongos. Les solemos decir a los pacientes que pues, tengan una buena higiene para disminuir el número de infecciones urinarias que pueden tener. Otro efecto adverso que puede existir es la cetoacidosis euglucémica, pero bueno, es un efecto adverso raro. Si nos vamos ya a la asa de Henle, tenemos los diuréticos de asa. Pues fundamentalmente la furosemida. El diurético que más utilizamos, lo utilizamos por vía oral y por vía intravenosa. Siguiente, nos vamos al túbulo contorneado distal. Aquí tenemos los diuréticos diacídicos, cuyo principal efecto secundario que tienen es la hiponatremia. ¿De acuerdo? Seguimos con los antagonistas del receptor mineralocorticoide. Todos los fármacos que hemos visto hasta ahora producen hipopotasemia, salvo los antagonistas del receptor mineralocorticoide, que lo que hacen es, la aldosterona habitualmente lo que hace es excretar hidrogeniones y potasio y reabsorber hacia la célula sodio. Pues si nosotros fastidiamos este mecanismo, lo que ocurre con la espironolactona y con la eplerenona es que se aumenta el potasio
se aumentan los ácidos y esto puede precipitar cuadros de fracaso renal agudo en pacientes que tienen una insuficiencia renal pues ya de base, ¿no? Por eso el principal limitante de la utilización de antagonistas del receptor mineralocorticoide es la función renal y la predisposición a hacer hiperpotasemia. Y después ya, aunque no los utilizamos en cardiología, estarían los baptanes, ¿no? El tolvaptan, fundamentalmente, que lo utilizaríamos para el SIADH. Es un inhibidor de la acción de la hormona antidiurética y no se utiliza con indicación propiamente cardiológica. Todos los diuréticos tienen efecto de, ya he dicho, de perder iones. Entonces, ¿qué van a producir? Pues todos producen hiperglucemia, ¿no? Todos producen dislipemia, empeoran un poquito el perfil metabólico, pero cuando es para disminuir la congestión y la mayor parte de estos pacientes reciben también fármacos hipolipemiantes, pues el efecto global que tiene de empeorar un poquito el perfil metabólico pues no es significativo y lo que quieres es que el paciente pues no esté ahogándose. Todos producen hipopotasemia, salvo los antagonistas del receptor mineralocorticoide, ya lo hemos hablado, y esto es todavía más cuando existe la asociación entre IECA, ARA2 o sacubitril/valsartán asociado a antagonistas del receptor mineralocorticoide y asociado a los betabloqueantes que vamos a verlos acto seguido, ¿de acuerdo? Esto todavía más frecuente en los pacientes que pues, ya tienen función renal un poco tocada y todavía más en pacientes diabéticos, ¿de acuerdo? Vamos a pasar pues a el grupo betabloqueante, un grupo que nos encanta a los cardiólogos. Existen muchos tipos de betabloqueantes. Existen los betabloqueantes cardioselectivos y los no cardioselectivos. Y después existen unos fármacos que tienen efecto alfa y beta bloqueante. Receptores beta tenemos dos tipos fundamentalmente. Tenemos los beta 1 y los beta 2. Los beta 1 van a producir aumento del inotropismo y aumento de la frecuencia cardíaca. Y los beta 2 fundamentalmente para lo que median es la dilatación y la constricción de los vasos. Entonces el bloqueo beta 2 lo que produce es broncoconstricción y a nivel de los vasos pues no tiene un efecto muy importante, ¿no? Pero en todo caso sería disminuir la tensión arterial. Los betabloqueantes son fármacos que han caído relegados en el uso de la hipertensión arterial y que se utilizan si existe alguna otra indicación para que el paciente lo reciba. Y en cardiología habitualmente encontramos buenas excusas porque para la insuficiencia cardíaca con FEMI reducida no sirven, para el paciente que tiene angina no sirve, para el paciente que ha tenido un infarto establecido no sirve y para el paciente que tiene insuficiencia cardíaca con FEMI preservada, como es inotropo negativo, pues también no sirve. Entonces, dentro de los no cardioselectivos, ¿cuáles tenemos? Pues fundamentalmente el propranolol. Y el nadolol, pero bueno, no lo utilizamos casi. El propranolol se utilizaría sobre todo en pues la taquicardia sinusal o los efectos generalizados del exceso de betabloqueantes. En el exceso de pues, la hiperadrenergia, ¿no? Pues como en el hipertiroidismo, fundamentalmente es cuando solemos utilizar propranolol. ¿Cuáles son los que sí son cardioselectivos? Pues aquí tenemos que diferenciar entre dos tipos principales. Tenemos los que fundamentalmente el atenolol, que lo utilizamos principalmente como efecto frenador y a veces también para bajar un poquito la tensión arterial, pero lo que nos interesa son los que mejoran el pronóstico cardiovascular en pacientes que sobre todo tienen insuficiencia cardíaca con FEBI reducida. Sabéis que hay una regla mnemotécnica que son los que cambian el pronóstico. Carvedilol, metoprolol
bisoprolol y nebivolol. Aquí hay una salvedad, y es que el carvedilol no es cardioselectivo, sino que es bloqueante alfa y beta. El bloqueo alfa, añadido al bloqueo beta, lo que hace es bajar la tensión arterial, ¿no? Se utiliza como tratamiento para la tensión arterial. Muy bien, ¿cuándo utilizaríamos estos fármacos? Pues ya lo hemos dicho, ¿no? Los utilizaríamos fundamentalmente cuando el paciente tiene cardiopatía estructural, disfunción ventricular o disfunción ventricular sin insuficiencia cardíaca, o también, más todavía, insuficiencia cardíaca con CEBIN reducida. Lo utilizaríamos también en el contexto de la cardiopatía isquémica, sobre todo si ha cursado con disfunción ventricular o en infartos anteriores. Y también se podría utilizar en el contexto de hipertensión arterial, ¿de acuerdo? También lo vamos a utilizar en el contexto de insuficiencia cardíaca con FEBI preservada, sobre todo para la miocardiopatía hipertrófica. Es un ventrículo que tiene fuerza en exceso y yo lo que quiero hacer es restarle fuerza para que pues, se disminuyan síntomas como los obstructivos, ¿no? Y también lo utilizamos para el paciente que, pues bueno, no le hemos visto, no ha tenido ningún infarto, pero pues tiene angina. Pues el mejor beta bloqueante que existe, el mejor antianginoso que existe son los beta bloqueantes. Y después vamos a hablarlo también en distintos grupos farmacoterapéuticos. Los beta bloqueantes se incluyen dentro de los fármacos que son bloqueadores o, frenadores del nodo auriculoventricular. Y aquí dentro tenemos los beta bloqueantes, tenemos los calcioantagonistas tipo verapamilo y diltiazem, y tenemos la digoxina, ¿de acuerdo? ¿Cuándo no puedo utilizar los beta bloqueantes? Pues cuando hay hiperreactividad bronquial, pero de broncoespasmo, ¿de acuerdo? O sea, asma con muchísima hiperreactividad bronquial. El EPOC simple y llanamente no es contraindicación para utilizar los beta bloqueantes. Tampoco podemos utilizarlo cuando el paciente tiene vasoespasmo. Y tampoco podemos utilizarlo cuando el paciente tiene vasoespasmo, pero de la periferia, que eso se llama pues, Raynaud, ¿no? El Raynaud y el vasoespasmo coronario, pues el mecanismo fisiopatológico es el mismo y contraindica la utilización de beta bloqueantes. Y tampoco podemos utilizarlo si el paciente tiene isquemia arterial periférica, muy importante. ¿Vale? Tampoco podemos utilizarlo si la frecuencia cardíaca es muy baja y el paciente tiene predisposición a, potencialmente se puede bloquear el nodo auriculoventricular, ¿no? Muchas veces hay ocasiones en las que no podemos utilizar los beta bloqueantes a pesar de que el paciente tenga indicación porque se nos puede quedar muy lento y bloquear el nodo auriculoventricular. Pasamos pues al siguiente grupo farmacoterapéutico. Vamos a hablar de los calcioantagonistas. Dentro de los calcioantagonistas tenemos dos tipos. Tenemos los dihidropyridínicos y los no dihidropyridínicos. Los dihidropyridínicos son todos los que acaban en pino. Amlodipino, lercanidipino, barnidipino, nimodipino, nifedipino, muchos. Los no dihidropyridínicos, pues fundamentalmente es verapamilo y diltiazem. Los primeros los utilizamos para la hipertensión arterial. ¿Qué efecto secundario tienen? Pues que pueden producir hipotensión ortostática, pueden producir edemas en miembros inferiores y producen aumento de la frecuencia cardíaca refleja. Lo que solemos hacer es asociar
a estos calcioantagonistas un betabloqueante a dosis básicas, ¿de acuerdo? Si yo vasodilato toda la arteria, todo el lecho arterial, pues el corazón, para compensar esa falta de resistencias, lo que hace es bombear más. Entonces, pues asociamos calcioantagonistas a un poquito de betabloqueante. La indicación fundamentalmente es hipertensión arterial. También lo utilizamos para tratar la angina y en concreto para cualquiera, pero serían unos fármacos muy buenos para tratar la angina vasoespástica. Muy bien, ¿y qué hay del verapamilo y el diltiazem? Pues son fármacos que se utilizan fundamentalmente como frenadores del nodo AV, lo hemos dicho, junto a los betabloqueantes y la digoxina. También se utilizan para tratar la angina, pero claro, no podemos utilizarlos en aquellos pacientes que han quedado con disfunción ventricular, porque sabéis que al ser inotropo negativo sería su principal contraindicación, ¿no? No puedo utilizarlo en aquellos pacientes que tienen CEBI reducida, con o sin insuficiencia cardíaca. Da igual que tengas disfunción ventricular y hayas tenido episodios de IC o que solamente tengas disfunción ventricular. No debería utilizarse en los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda, aunque tengan la FEI preservada, y pues aquí otra vez en concreto vasoespástica, ¿no? Angina vasoespástica. También pueden utilizarse para tratar la hipertensión arterial, pero no los utilizamos, hay muchos otros recursos antes de utilizar verapamilo y diltiazem. Y en concreto, pues también nos gustan para la insuficiencia cardíaca con FEBI preservada en fase estable. En concreto, para la miocardiopatía hipertrófica. ¿Vale? Pasemos a los nitratos. Son fármacos que utilizamos fundamentalmente con efecto antianginoso. Tenemos una formulación por vía oral y una formulación intravenosa. En el caso de la formulación por vía oral, lo utilizaríamos para el paciente que tiene angina crónica. Es un paciente que tiene antecedentes de infarto, los vasos distales no se pudieron revascularizar bien y pues le ponemos nitratos por vía oral o bien en parche para pues, aumentar la distancia de deambulación y que el paciente no tenga síntomas. Hay otro contexto que es la insuficiencia cardíaca aguda, ¿no? El edema agudo de pulmón. Pues en ese contexto utilizamos nitroglicerina intravenosa, ¿de acuerdo? ¿Cómo actúan los nitratos? Los nitratos lo que hacen es aumentar la disponibilidad de óxido nítrico y esto pues, actúa a nivel del GMP cíclico y lo que hace es vasodilatar. Vasodilata tanto el lecho venoso como el lecho arterial, mucho más el venoso, aunque es el antianginoso de elección en la cardiopatía isquémica, porque a nivel de las arterias coronarias también produce vasodilatación coronaria. Fundamentalmente es la nitroglicerina. Y como vasodilatador arterial, dentro de los nitratos tenemos el nitrofluxiato, cuyo efecto adverso que tenemos que tener en cuenta es el fenómeno de robo coronario. ¿Qué quiere decir esto? Tú tienes aquí tu aorta y tu salida de la coronaria izquierda. Y aquí tienes una placa que es muy importante. El nitroprusiato actúa a nivel del endotelio, pero a nivel del endotelio que está sano en las arterias coronarias. Entonces, en esta arteria, que es la circunfleja, pues se produce una vasodilatación, pero a este nivel distal no se produce vasodilatación, porque es una arteria enferma que tiene placa proximal y todo lo de después está desnutrido, no llegan también los nutrientes y no tiene la capacidad de aumentar su flujo. ¿Qué ocurre? Pues que toda esta sangre que en la diástole fluye hacia los senos de Valsalva se va a derivar hacia la arteria circunfleja y sobre un territorio que ya tiene una placa va a producir más isquemia todavía. Por eso el nitroprusiato es de elección
en los pacientes que tienen disección, síndrome aórtico agudo, disección aórtica fundamentalmente, y no deberíamos utilizarlo en la cardiopatía isquémica. Y esto, disculpad, me hace recordar dos beta bloqueantes que antes no habíamos comentado, como son uno que tiene efecto inhibidor alfa y beta, como es el labetalol, y que lo utilizamos también en el contexto de la insuficiencia, el síndrome aórtico agudo, especialmente la disección aórtica, y también lo podemos utilizar vía oral para los estados hipertensivos del embarazo. Y después, el otro que se me había pasado, disculpad por deciros, es uno que tiene exclusivamente efecto beta bloqueante, pero es de uso intravenoso, que es el esmolol. Es de uso intravenoso porque tiene acción hipercorta y ultra rápida. Cuando cesamos la perfusión, el paciente deja de tener los efectos. No es como el atenolol, por ejemplo, que también tenemos formulación intravenosa, pero los efectos duran mucho más en el tiempo. ¿De acuerdo? Muy bien. Y hablando de la utilización intravenosa también, ¿qué podríamos decir sobre el verapamilo? Pues que se puede utilizar en formulación intravenosa también. El verapamilo tiene una formulación intravenosa que se utiliza como frenador del nodo AV en aquellos pacientes en los que pues, no podemos utilizar ATP porque tienen hiperreactividad bronquial, ni ATP ni adenosina, y las maniobras vagales han sido inefectivas. En ese caso, el verapamilo intravenoso podría ayudar a abrir la taquicardia como frenador del nodo AV de forma rápida. ¿De acuerdo? No lo habíamos puesto aquí, pero bueno, como frenador del nodo AV lo utilizamos en el contexto de múltiples taquicardias, fundamentalmente supraventriculares. La fibrilación auricular se puede frenar con calcio antagonista, las taquicardias auriculares, el flutter, cualquiera que queramos, siempre y cuando la función ventricular sea preservada. ¿Vale? Vamos a pasar a los antiarrítmicos. ¿Qué hay de los antiarrítmicos? Son un grupo heterogéneo y que diferenciamos en 4 clases fundamentales. Tenemos antiarrítmicos de clase 1, de clase 2, de clase 3 y de clase 4. Y dentro de los de la clase 1 tenemos los A, B y C. Todos los antiarrítmicos tenemos que tener en cuenta que si el paciente no tiene arritmias, son proarrítmicos. Con ello os quiero decir que si en alguna pregunta os vienen a decir algo como vamos a introducir antiarrítmicos para prever la aparición de arritmias, la respuesta es que no. Si el paciente no ha tenido historia de arritmias, es que una pregunta que se ponía frecuentemente antes era que en el contexto del infarto agudo de miocardio, para que no apareciesen arritmias, pues vamos a probar qué ocurre si ponemos lidocaína o si ponemos amiodarona. Pues la respuesta es no, no se tiene que hacer porque aumenta la mortalidad a no ser que el paciente ya haya tenido arritmias. Dentro de los antiarrítmicos de clase 1, ¿cuál tenemos? Pues fundamentalmente la procainamida y la quinidina, ¿vale? ¿Cuáles son los de clase 1B? Pues tenemos la lidocaína y la fenitoína y bueno, también la mexiletina. Y de clase 1C, dos que sí que utilizamos bastante más, flecainida y propafenona. Muy bien. Procainamida y quinidina los utilizamos para las taquicardias ventriculares, especialmente la procainamida en perfusión. La lidocaína, ¿para qué la utilizamos? Pues bueno, la lidocaína ya prácticamente ha caído en desuso, yo solo la he utilizado una vez. Se utiliza para las arritmias ventriculares que aparecen en el contexto de la intoxicación digitálica y para las taquicardias ventriculares en el contexto del infarto agudo de miocardio. ¿Cuándo utilizamos la flecainida y la propafenona? Pues en estos contextos de arriba, drásticamente no. No podemos utilizar, ya sabéis, el tema de fibrilación auricular, no se puede utilizar, está contraindicada la flecainida y la propafenona en aquellos pacientes que tienen cardiopatía estructural. Fundamentalmente la fleca y la propafenona los utilizamos en el contexto de la fibrilación auricular, ¿vale? Se utilizan tanto para cardiovertir
como para prevenir las recidivas. ¿De acuerdo? Antiarrítmicos de clase 2, ¿cuáles tenemos aquí? Los beta-bloqueantes. Ya hemos hablado de ellos, fundamentalmente su acción es frenar el nodo AV. Dentro de la parte de las arritmias, insuficiencia cardíaca también, antihipertensivos también, bueno, inotropos negativos también, pero aquí es para frenar el nodo auriculoventricular y apagar, también se utiliza para apagar focos en el contexto de extrasistolia ventricular o extrasistolia supraventricular. Un paciente que llega y en el electro le encontramos bigeminismos y que viene por palpitaciones, doctor, es que me noto como vuelcos en el cuello, vuelcos en el corazón y está todo el día así, pues le podemos poner beta-bloqueantes y lo que hacen es disminuir los automatismos, ¿vale? Antiarrítmicos de clase 3, aquí tenemos un archiconocido, es la amiodarona, su prima hermana la dronedarona, y un beta-bloqueante que también tiene efecto antiarrítmico, que es el sotalol. La amiodarona, ¿qué decir? Pues es un fármaco archiutilizado, se puede utilizar de forma intravenosa o por vía oral, pero que es un veneno, tiene muchísimos efectos adversos. Efectos adversos a nivel hepático, a nivel pulmonar, a nivel tiroideo, los más frecuentes, porque tiene muchísimo yodo, a nivel ocular, córnea verticilata. Cuando los efectos de la amiodarona por la alta carga de yodo aparecen, pues podemos utilizar dronedarona, que es el primo hermano, no contiene yodo, lo que pasa es que no podemos usarlo en aquellos pacientes que han tenido insuficiencia cardíaca, especialmente si la función ventricular es reducida. Y en estos, pues podríamos utilizar el sotalol, porque el sotalol tendría efecto beta bloqueante y efecto antiarrítmico. Los fármacos de este grupo se utilizan la amiodarona y tanto la amiodarona en concreto para las taquicardias ventriculares y para mantener al paciente en ritmo sinusal cuando tiene fibrilación auricular paroxística. Y el sotalol, pues especialmente cuando el paciente tiene taquicardias ventriculares, no tanto para la fibrilación auricular. Aquí es importante que, aunque los beta-bloqueantes están dentro del grupo 2 de los antiarrítmicos, esto lo recuerdo mucho cuando hablé de fibrilación auricular. Si yo le doy un beta-bloqueante que no sea sotalol, si yo le doy un beta-bloqueante a un paciente que tiene fibrilación auricular y el paciente cardiovierte, no considero que esa cardioversión haya sido debida al uso del beta-bloqueante, porque los betabloqueantes tienen papel fundamentalmente frenador, aunque se incluyan dentro del grupo de los antiarrítmicos, ¿de acuerdo? Se considera cardioversión farmacológica la que utiliza flecainida y propafenona y la que utiliza amiodarona, ¿de acuerdo? Muy bien, y dentro del grupo 4 tenemos los calciantagonistas, pues verapamilo y diltiazem, que ya los hemos nombrado en varias ocasiones. Hay una indicación un poco especial, que en ese manual nos había dicho, de la procainamida, que es la fibrilación auricular preexcitada. La procainamida tendría la virtud de pues, inhibir la conducción por la vía accesoria y que solamente se condujesen los latidos a través del nodo AV. Imaginad que, pues, si yo tengo un paciente que tiene una FA en el piso de arriba del corazón a 600 latidos por minuto y tengo una vía accesoria y se está colando todo por aquí abajo, pues ese paciente de 600 latidos por minuto sin el papel frenador que tiene el nodo auriculoventricular que concede el PR, pues esto hace que pues el paciente pueda fibrilar. Por eso lo que hacemos es cepillarnos la vía accesoria con la procainamida y que pues, los latidos bajen a través del nodo auriculoventricular. ¿De acuerdo? Hablemos pues de los simpaticomiméticos. Generalmente son drogas que se utilizan por vía intravenosa, son fármacos para utilizar en perfusión continua y tenemos estimulación tanto de los receptores alfa como de los receptores beta. Lo que pasa que pues, a una dosis creciente los fármacos activan múltiples receptores. Y el mejor ejemplo es la dopamina. La dopamina es una amina vasoactiva que prácticamente no utilizamos, pero que el contexto sería en aquel paciente que pues, no está orinando bien con el diurético que le estamos poniendo y queremos conseguir efecto diurético y un poquito de efecto hipertensor. A dosis bajas, la dopamina tiene efecto dopa, que aumenta la perfusión renal y a medida que vamos aumentando
la dosis, pues empieza a aparecer efecto beta con su inotropismo positivo y después aparecería el efecto alfa con fundamentalmente vasoconstricción. Tenemos también la noradrenalina, que sería la droga de elección en el shock cardiogénico. Para empezar, empezamos a utilizar noradrenalina. En el shock séptico también utilizaríamos noradrenalina. Shock tanto séptico como cardiogénico, porque aúna efectos alfa y beta. ¿Qué más tenemos? Tenemos la dobutamina. La dobutamina es principalmente efecto beta 1. ¿Qué hace esto? Aumenta la frecuencia cardíaca e inotropismo. Lo ponemos, por ejemplo, en el infarto de ventrículo derecho o en el contexto de cuando con noradrenalina las cosas no van bien, lo ponemos en el contexto del shock cardiogénico para aumentar la contractilidad. ¿Qué más tenemos? Tenemos el isoproterenol. Fundamentalmente inotropismo, o sea, efecto beta 1, y lo utilizamos para aumentar fundamentalmente la frecuencia cardíaca. Lo utilizamos en los bloqueos AV inestables. No podemos olvidarnos de la reina, que es la adrenalina. Efecto principalmente beta, aunque también alfa, ¿no? Bueno, tiene los dos efectos, he dicho principalmente, pero no tiene efecto beta 1, es inotropo y cronotropo positivo, y a nivel de los vasos, pues también tiene vasoconstricción, fundamentalmente en el lecho vascular periférico, pero en los músculos, pues la adrenalina es la droga del fight or flight, ¿no? Pues tendría efecto de aumentar la vascularización a los músculos, aunque aumentar las resistencias periféricas, ¿no? Lo que va a hacer es que la sangre se redirija a los lechos donde se necesita, corazón y músculos. Y esta la utilizamos en el shock anafiláctico. Después tenemos fundamentalmente dos, que tienen un efecto un poco más exótico, que son los agonistas alfa 2 a nivel central. Y aquí fundamentalmente tenemos la clonidina y la dexmedetomidina. Y estos tienen efecto antihipertensivo y también producen sedación. Tienen efecto agonista central a nivel alfa 2 y que a nivel periférico producen los efectos opuestos. En lugar de aumentar la tensión arterial, la frecuencia cardíaca y despertarnos, lo que hacen es, se utilizan como antihipertensivos en perfusión continua y también tienen cierto efecto sedativo, ¿de acuerdo? Vamos a ver un fármaco un poco especial, la digoxina. La digoxina es un fármaco que se extrae de una flor, la Digitalis purpurea y Digitalis lanata, y pues tiene múltiples efectos. Sabéis que tiene que estar entre un nivel, pero es un nivel que no solemos, nivel en plasma, pero es un nivel que no solemos controlar. Lo que pasa es que hay ciertas situaciones, como son la hipopotasemia y la insuficiencia renal, aguda o no, que predisponen a la intoxicación digitálica. La digoxina está dentro de esos que habíamos llamado frenadores del nodo AV. Tiene una alteración en el electro muy característica que traduce impregnación y no intoxicación, que es la cubeta digitálica, que es, pues, después del QRS, esta especie de pocillo que se queda. Y eso no quiere decir que el paciente esté intoxicado, simplemente pues, que el fármaco está haciendo su efecto. Tiene un efecto fisiopatológico que es parasimpático mimético. Y la intoxicación digitálica, lo primero que tenemos que saber es que no es un fármaco dializable.
sirve para nada. ¿Qué vamos a hacer en estos? Pues si la hipopotasemia predispone a la intoxicación, intentamos tener el potasio un poquito más altito, ¿no? O sea, no vamos a perfundir potasio, pero si el paciente está en 2,8, que es bajo, pues ponemos una infusión intravenosa de potasio. Lo que hacemos es poner suero a altas dosis, suero y diurético, para que por filtrado renal eso vaya eliminándose. Si el paciente viene en bloqueo AV, pues aquí es un poco... Esto no tenéis que saberlo, pero bueno, canalizamos marcapasos transitorios, pero es frecuente que cuando el cable del ventrículo toca dentro de... el cable del marcapasos toca dentro del ventrículo, el paciente pasa de estar bloqueado a hacer taquicardias ventriculares. Entonces, intentamos mantenerlo con fármacos y si es necesario, pues sí, ponemos el marcapasos, pero pues somos un poquito más restrictivos. ¿Qué tendríamos que hacer entonces si aparecen bloqueos auriculoventriculares? Tendríamos que buscar el antídoto, por así decir, que son los anticuerpos antifragmento AB para la digoxina. Esto se pone en perfusión y frecuentemente y en poco tiempo el paciente se desbloquea. Y hay una arritmia muy característica que tenéis que conocer y relacionar con la intoxicación digitálica, que es la taquicardia ventricular bidireccional. Y en este caso, pues también, anticuerpos antidigoxina. ¿Qué es esto de una TV bidireccional? Pues tú ves QRS ancho, un QRS positivo, el otro QRS negativo, el otro QRS positivo, el otro QRS negativo, ¿no? Va como si estuviese viniendo uno de un ventrículo, otro de otro, o uno de arriba y uno de abajo, y realmente viene así, ¿no? Pues esto se llama TV bidireccional y es característica de la digoxina. No vamos a detenernos mucho en los antiagregantes porque, pues bueno, los veis en hematología y en el tema de terapia anticoagulante y poco hay que saber de aquí, ¿no? Fundamentalmente es la indicación. ¿Cuándo utilizamos los antiagregantes? Los utilizamos para prevención secundaria el aliro, de forma indefinida para toda la vida, y si en el contexto del síndrome coronario agudo durante el primer año o de la angina estable durante los 6 primeros meses, 12 meses, o angina estable revascularizada 6 meses, utilizamos un inhibidor del receptor P2Y12. En el contexto del síndrome coronario agudo puede ser idealmente prasugrel, aunque a veces también estica, o clopi. Y en el contexto de la angina estable revascularizada deberíamos utilizar clopidogrel, aunque también podemos utilizar ticagrelor. ¿Vale? Esto es fundamental, los efectos gastrolesivos de la espinalosis alta, los sangrados, bueno, esto en hematología. ¿Qué tenemos que saber sobre los anticoagulantes? Pues también lo vemos allí. Fundamentalmente, recordar que hay dos tipos. Tenemos los antivitamina K y los otros, los anticoagulantes de acción directa. Los antivitamina K, acenopumarol y warfarina, se utilizan para las prótesis mecánicas con un INR objetivo de 2,5 para arriba. Si es en el contexto de fibrilación auricular, lo utilizamos con un INR objetivo de 2, 3. Los antivitamina K son de uso obligatorio en las prótesis mecánicas y de uso optativo en la fibrilación auricular, salvo en la fibrilación auricular valvular, que sería la de la estenosis mitral moderada o más, en la que también son de uso obligatorio los antivitamina K. Y dentro de los anticoagulantes de acción directa
Pues tenemos el rivaroxaban, edoxaban, apixaban, que son inhibidores del factor 10 activado, y después tenemos el dabigatran, que es inhibidor del factor 2 de la trombina. Para antídoto para el dabigatran, el idarucizumab, antídoto para el factor 10 activado, el andexanet, ¿vale? Y los anticoagulantes de acción directa pueden utilizarse prácticamente en todos los contextos, salvo en los que son de obligación de antivitamina K, como las prótesis mecánicas y la fibrilación auricular valvular, ¿de acuerdo? Muy bien, y pasamos ya a la parte como de miscelánea, ¿vale? ¿Qué es el levosimendan? Pues el levosimendan es un sensibilizante a la acción del calcio y que se utiliza en infusión intravenosa. El paciente puede estar de forma ambulante o hospitalizado y se utiliza en aquellos pacientes con FEBI reducida y ha demostrado disminuir el número de hospitalizaciones y mejorar la distancia de ambulación. ¿Qué ocurre con la ivapralina? Pues es un fármaco que lo que hace es cargarse las corrientes y FANI. Es un bradicardizante. Lo que haría sería en esas células marcapasos, en lugar de aumentar, tener una frecuencia de disparo, que sería esta, lo que haría es ralentizarla. Y tendríamos menos latidos por minuto. Y también se utiliza, por eso de ser bradicardizante y aumentar el tiempo de diástole, como antianginoso. Recordad que solo se puede utilizar si el paciente está en ritmo sinusal. Sobre la clonidina ya hemos hablado antes, es un alfa-2 adrenérgico a nivel central que se utiliza como antihipertensivo y también tiene efecto colateral sedante. La alfa-metildopa para la hipertensión arterial en el embarazo. Y estos dos fármacos no se utilizan mucho, pero pues bueno, tienen un nombre curioso y pues así como fricada, pues bueno, solo porque lo sepáis. El mavacamten se utiliza para la miocardiopatía hipertrófica cuando es obstructiva y cuando no va bien a los calciantagonistas, betabloqueantes y la disopiramida. Y el omecamtiv mecarbil se utiliza en los pacientes que están en insuficiencia cardíaca con FEBI reducida y a pesar de todo el tratamiento neurohormonal del que ya hemos hablado para la insuficiencia cardíaca con FEBI reducida. Pues esto es todo, chicos. Recordad, este tema para el final, una vez vista toda la cardiología, para tener una visión un poco más global.